Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Alejandro Girán. Pertenezco al CEAT de Zipaquirá, parte de la carrera de Ingeniería Electrónica. En este momento estamos dando solución a la guía de aprendizaje de la materia de electrónica de potencia. Nos solicita diseñar un conversor AC-DC para un motor. Nos entregan unos parámetros que nos dicen que el voltaje de entrada para el motor es de 120, la frecuencia para el motor son 70 Hz, la frecuencia de línea son 70 Hz, la potencia es de 1 HP horsepower, corriente nominal de 8 amperios, el factor de potencia del 0,8 y el rango de operación está entre los 40 Hz y los 100 Hz. Iniciamos hallando el voltaje pico, que el voltaje pico nos daría de los 120 voltios de entrada, 120 voltios de entrada, que es el voltaje monofásico senoidal, 120 voltaje de entrada por la raíz de 2. Entonces esto nos dice que el voltaje pico sería 169.70. Ahora encontramos el valor del voltaje rizado pico a pico. Eso lo encontramos utilizando el factor de rizado. Yo utilicé el voltaje de rizado del 3%. Entonces utilizamos el 3%, lo multiplicamos por el voltaje pico que nos dio anteriormente y esto nos da 5.09 voltios, voltaje de rizado pico a pico. Continuamos. Ahora encontramos el voltaje, que es importante, el voltaje de corriente directa, que el voltaje de corriente directa lo hallamos utilizando el voltaje pico, lo restamos a el voltaje pesado y lo dividimos en dos. Esto nos da 168.4. Ahora encontramos el valor del capacitor. El valor del capacitor nos indica que es la corriente dividido 2 por la frecuencia por el voltaje rizado pico a pico. Entonces decimos que 8 amperios, que es lo que nos indica que es la corriente máxima, 2 por 70 por 5.9 y esto nos da que es 1,12 microfaradios. La resistencia la encontramos por la ley de Ohm. Entonces decimos que la resistencia es igual a el voltaje por dividido la corriente. Eso nos da un valor de una resistencia de 21.05 ohms. Aquí ya tenemos la simulación hecha, tenemos las simulaciones, pero vamos a verlo en Proteus directamente. Entonces aquí tenemos el circuito montado en Proteus, tenemos una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje está con los parámetros que hemos hallado. Tenemos un voltaje, la amplitud de 168.4 voltios y tenemos una frecuencia de 70 Hz, que es lo que nos indica. Tenemos el puente rectificador de diodos, tenemos los 4 diodos, tenemos aquí el capacitor con el valor que nos dio del resultado que encontramos eh, haciendo las operaciones matemáticas. Y tenemos la resistencia, que la resistencia es de 22 ohms. Tenemos dos un multímetro conectado a la fuente, tenemos otro multímetro conectado al capacitor y tenemos otro multímetro conectado a la resistencia para poder evaluar los valores. Vamos a ponerlo a funcionar para poder ver qué es lo que sucede. Tenemos el, el osciloscopio y aquí nos entrega el valor aproximado, que es el valor del voltaje pico